Bueno, ya estamos de regreso y como lo habíamos anunciado muy temprano y lo habíamos anunciado en las redes sociales, nos encontramos ya con el sociólogo, el doctor Fran Portugal Bermedo y el presidente del Instituto de Gobernanza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Franz? Un gusto que esté con nosotros a esta hora doctor. De la mañana. Buenos días. Gracias por la invitación. En un escenario político muy movido en nuestro país, el tema de las bambas, el tema de un gabinete que no ha tenido un apoyo total. Y bueno, conversábamos con mucha gente y la gente decía, ¿por qué tenemos tantos ministerios? ¿Por qué existe tantísima burocracia en nuestro país? Y uno decía, la burocracia llama al tema de la coima, al tema de todo lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Es viable y es posible eliminar la burocracia en nuestro país? Y por otro lado, ¿es posible fusionar tantos ministerios que tenemos? Bueno, yo creo que ese no es el problema. El problema que tiene este gobierno y los anteriores gobiernos en el país es el problema de la ineficiencia y ineficacia en la gestión pública. Ejemplo, el caso de este programa de reconstrucción del norte del país. Se tiene el dinero, se tienen las necesidades de reconstrucción y sin embargo marcha muy lentamente, ¿no? O el caso de la anemia. Tenemos todos los productos para darle a los niños, tenemos el dinero, se tienen los programas, pero no se ejecuta. ¿Cuál es la explicación? La ineficacia y ineficiencia de este gobierno y de los anteriores. ¿Y por qué hay ineficiencia y ineficacia? Básicamente por dos razones. La primera es que se ha paralizado lo que es la reforma del servicio civil, que queremos un servicio civil eficiente, meritocrático. Eso ha sido abandonado por este gobierno y por el anterior. Y está paralizado y servir que la entidad rectora de recursos humanos del Estado no va ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Por falta de voluntad política y apoyo del gobierno. Y el otro tema es que hasta la fecha no se aplica lo que se llama la modernización del Estado. ¿Qué significa eso? De que ya se aprobó en el periodo anterior de gobierno los lineamientos de política nacional de modernización del Estado y se aprobó un plan para aplicar ese proceso. Ese plan caducó el 2016. El gobierno de PPK ha sido incapaz hasta la fecha, y este gobierno también, de elaborar un nuevo plan para implementar la modernización del Estado. O sea, el 17, del 16 al 21 de abrieron un plan, no lo hay. No lo hay. Entonces, ese es el problema. O sea, por ello que tenemos un Estado partidémico, burocrático, ineficiente, y es el grave problema que tiene en este momento el nuevo premier. Ahora, sumado a ello la corrupción, a ese gobierno, sumado a la corrupción a este y a los anteriores gobiernos. ¿Por qué hay corrupción? Aquí hay también un problema, porque en un momento dijeron de que la corrupción es producto de la descentralización, es falso. El sentido común de la gente a veces piensa eso, pero eso no es así, ¿no? ¿Por qué hay corrupción en este país? Porque las entidades que tienen la función de fiscalizar el control, ¿no es cierto?, de las entidades en el gasto público, inversión pública, etcétera, son ineficientes. Falla la Contraloría General de la República, que es su misión hacer el control. Falla el Ministerio Público, falla el Poder Judicial, que no sanciona a los corruptos. Hay 39.000 casos en el país de corrupción a la fecha. Lo ha dicho el propio premier en su discurso en el Congreso de la República. Falla el Congreso de la República también porque la fiscalización del Congreso de la República tampoco no funciona adecuadamente. Pero si o sea, las instituciones están fallando en la función de fiscalizar. Ahora, quien fiscalice al fiscalizador, un buen fiscalizador será, pero no tenemos eso en nuestro país. O sea, la Contraloría, que debería ser el ente fiscalizador número 1 de nuestro país, ¿a quién pone en los municipios? A contralores que tienen que pagarle la misma municipalidad. Ya eso ya se cortó con la última reforma. Con la última. Ya no, eso ya fue. Ojalá es historia del pasado. Ojalá y pueda Ahora funcionar. Es la Contraloría la que está poniendo. La que está poniendo. Ya, okay. Pero no tenemos técnicos pues en el Estado.
y el presidente de la República para componer o recomponer su último gabinete ha tenido que dar manotazos de ahogado. Hoy ya tenemos de premier un actor. ¿Cuán beneficioso puede ser esto para las Bambas? El Congreso de la República, que debe fiscalizar, se está fiscalizando entre ellos. Entonces tenemos un Estado paria, pues, un Estado que jamás va a poder actuar como necesitamos los peruanos y como necesita la función pública. Bueno, eso tiene una explicación, ¿no? La explicación es, y pasamos ahí al tema político, en el sentido de la reforma política. O sea, en este país tenemos un grave problema que es la debilidad de los partidos políticos. Si tenemos partidos políticos débiles, tenemos una democracia débil. Y si tenemos una democracia débil, tenemos instituciones débiles. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer a los partidos políticos. Los partidos políticos en este país, la mayoría, lo que hacen es, se preparan para ganar elecciones, pero no se preparan para gobernar. Pues es por eso que cuando llegan al gobierno, ponen un letrerito ahí que dice, se necesitan ministros. ¿No es cierto? Sí, exacto. Cuando deberían venir con su equipo de gobierno a instalarse. O sea, ¿eso por qué? Porque debilidad de los partidos políticos. ¿Y por qué hay debilidad de los partidos políticos? Porque tenemos una ley de organizaciones políticas que permite la debilidad. Sí. O sea, el principal enemigo de por qué son débiles los partidos políticos es la ley de partidos políticos. Esa ley hay que reformarla, tal como lo ha planteado la comisión de alto nivel de Fernando Teusa Soldevilla, que ha presentado ya sus proyectos, 12 proyectos, 4 de reforma constitucional, de los 12, y que, bueno, lo han tenido encarpetado el presidente Vizcarra desde el 4 de marzo. 3 semanas para pronunciarse y recién hace una conferencia y presentarlo, o sea, que no tiene técnicos para que puedan analizar ese informe, ¿no es cierto? Ahora, ya anunció el día de ayer el premier que nosotros pensamos que cuando se presentó al Congreso iba a presentar los proyectos, acá están mis 12 proyectos y procesan los 12 proyectos, pero no lo hizo. Ayer ha anunciado que esta semana lo va a presentar. Parece recién. que los están reformulando nuevamente, parece que no les cuadra, ¿no? Pero demasiado tarde, pues. Todo el mundo está pidiendo que se le corte la cabeza a los congresistas, perfecto, pero hoy se está pidiendo y a gritos el tema de la bicameralidad. ¿Es necesaria la bicameralidad en nuestro país? Bueno, ahí tenemos ciertas dudas, ¿no es cierto? Nosotros hemos copiado ese modelo de los ingleses, ¿no es cierto? De tener una cámara alta, una cámara baja, una cámara reflexiva y la otra irreflexiva, ¿no es cierto? La situación es que nosotros y que no somos mientras más haya cámaras, va a salir mejores leyes. Sí y no, ¿no es cierto? No es tan exacto eso, ¿no? Eso depende de la calidad de los congresistas, para empezar, y de los equipos técnicos que están en el Congreso. Y implica que también haya igual una carrera meritocrática, ¿no? En los funcionarios del Congreso de la República, ¿no? Para que entre gente preparada, ¿no? Y el presidente Salaverry del Congreso ha anunciado un concurso público de méritos para incorporar, y no lo va a hacer el Congreso, lo va a hacer una universidad para evitar los manejos y tener transparencia. Eso nos parece excelente. Necesitamos incorporar más técnicos especialistas en el Congreso. Hay muy pocos especialistas de nivel profesional, de alto nivel, que los hay. Claro. Cuando nosotros teníamos los senadores, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, una ley no pasaba así porque sí, sino que pasaba a los diputados, a los senadores, para poder ser revisada, para poder ser evaluada, regresada nuevamente para mejorar ciertos filtros. Entonces, y por ahí que teníamos ciertas leyes que para algunos eran buenas pero que nunca funcionaron en nuestro país. Entonces el tema de la bicameralidad, poco nada en un país donde no tenemos partidos políticos, como usted dice, ¿no?, fuertes, consolidados, donde los partidos políticos presentan padrones de 100.000 personas y votan por ellos en las elecciones 5.000. Entonces estas cosas no funcionan, son un tiro a los pies. Así es. Tal como lo ha dicho la comisión de Fernando Teusa Soldevilla, la reforma política ha planteado una serie de nuevos parámetros, ¿no es cierto? En un análisis que se ha hecho, a veces los partidos cumplían con los parámetros, sí. Ninguno cumple en la actualidad. Creo que 2 se acercan más o menos a los requisitos que ya se plantean en la nueva reforma política, ¿no? Pero está bien, así como se puso la ley universitaria para que
vía estándares mínimos de calidad, las universidades que lleguen ahí se les pueda certificar. Igual, tiene que haber un nivel de calidad de los partidos políticos para decir, tú eres un partido y tú tienes la posibilidad de participar en la democracia, pero si tú no cumples con un mínimo de calidad, o sea, no eres un partido, puede ser cualquier cosa, pero no un partido. De eso se trata. Necesitamos elevar el nivel, los estándares de calidad de los partidos para fortalecerlos, ¿no? El congresista Viera tenía la idea de, y ahí había presentado un preproyecto pidiendo que los partidos políticos comenzaran nuevamente de cero. Entonces, eso sería interesante. De cero. Fíjense, vamos a casos concretos. Para que un señor quiera ser político, ¿no? Yo planteo de que por lo menos debe militar 5 años en un partido político. Si alguien quiere ser político en este país, pues que entre a un partido y milite 5 años y recién podrá ser considerado como candidato a elección popular. Si no, no. Porque si no, viene un señor que tiene plata, sí, el último día pone la plata y compra un curul, ¿no? Y llega, ya sabes quiénes llegan. ¿Qué es de lo que está eso toda no la Cámara se de puede Lores permitir, claro, ¿no? Entonces, el que quiere hacer política, señor, se mete a un partido político, pero debe tener la garantía de participación democrática. Para eso necesitamos elecciones democráticas internas, manejada, controlada, fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMPE, para que haya elecciones verdaderas internas. Lo acabamos de ver en las últimas elecciones. Mira el Colorado, que está en la Municipalidad de Lima, ¿no? Un ambiente de alquiler, teniendo Acción Popular cuadros. Entonces, muchos partidos han llevado hoy día hijos adoptivos y que están ocupando algunos municipios. Igual lo mismo muchos partidos políticos. Porque la ley lo permite. La ley permite tener partidos atrapatodo, partidos combi, ¿no es cierto?, vientres de alquiler, o sea, que aparecen para las elecciones y luego desaparecen. Así es. Tenemos tremendas consultorías millonarias en el Estado. ¿Estas consultorías son necesarias? En algunos casos sí, no todas las consultorías son malas, pero el problema no es abusar de las consultorías, pero además necesitamos tener un mecanismo de fiscalización de esas consultorías. A ver que presenten los informes, los estudios que han hecho para ver si valen la pena o no, o han presentado cualquier cosa para cobrar. Algunos dicen que hay ciertas mafias de consultorías que giran alrededor de los ministerios y que tienen años ahí, ¿no?, cobrando y cobrando, ¿no?, pero que los productos no son de la calidad para llamarse un producto de utilidad. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que comentó el primer ministro Salvador del Solar sobre las consultorías? ¿En qué sentido? En que sí se deben de dar las consultorías. Claro, hay necesidad de consultorías, sí, por supuesto que sí, en el Estado, pero esas consultorías deben ser consultorías que sean fiscalizadas y del control y la calidad y utilidad para el Estado, ¿no? Pero ¿por qué el Estado no tiene una oficina de consultorías? ¿Por qué tenemos que estar apelando a consultorías externas que nos cuestan? Es que son eventuales. Miles y miles. Algunas son eventuales y algunas son altamente especializadas. Y miles de dólares. Sí, ¿no? O sea, para los que no entendemos de repente esto bien, nos puede parecer que son consultorías millonarias. Usted, como un analista político, doctor Portugal, nos comenta que sí, que es necesaria, pero bien fiscalizadas, claro, para que no haya justamente esta situación de fastidio, de decir, ¿por qué se está pagando tantos millones de soles por una consultoría de una persona externa? Claro, son 170 millones, por ejemplo, ayer en la Comisión de Educación decían que se han gastado en consultorías, pero habría que ver, por eso, que se investigue, o sea, que se evalúe, ¿no es cierto? Y si esas consultorías no sirven para nada, que se devuelve el dinero y se sanciona a los responsables. ¿Cuál necesaria puede ser una consultoría, ¿no?, de algún tema específico en el Ministerio de Educación, cuando en los libros te ponen los links de páginas pornográficas? O sea, bueno, ese es otro tema, ese ya, digamos, de la política del Ministerio de Educación y quién ordenó hacer ese tipo de... Exacto, hay responsabilidades concretas, ¿no? Parece que hay una negra terrible, porque acá, justamente lo más calientito. Lo primero que hubiera hecho, sea nuevo o no sea nueva la ministra, yo le hubiera cortado la cabeza a la ministra y a sus viceministros, y ya hoy día no hubieran amanecido ministros, ¿no? Pero... bueno, somos un país permisivo, pues, ¿no? Lamentablemente. Doctor Fran Portugal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos visitado. Y antes de irnos, ¿tiene piso ese nuevo gabinete? ¿Tiene futuro? Bueno, el problema del gabinete del Solar es
que ha tenido una votación muy baja en el Congreso, que ha sido criticada por muchos, ¿no? O sea, si sumamos los votos abstención y en contra, son 48 contra 46, ¿no es cierto? Y 46 además, en términos de los 130 congresistas, pues es muy baja, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que salió muy mal, ¿no?, el gabinete en el Congreso de la República. O sea, de nada valió, ¿no es cierto?, las conversaciones con las bancadas, ¿no?, que hizo antes de presentarse. Claro. ¿Para qué sirvió? Para nada. Entonces, el Premier tiene que replantear su estrategia política ya, si quiere avanzar en su gestión. Esto demuestra la poca legalidad o el poco apoyo que pueda tener, no de repente el gabinete, sino el presidente por parte del Congreso de la República, ¿no? El gobierno. Bueno, hay una cosa concreta en política. Quien tiene iniciativa pone la agenda política. Y si el gobierno no es capaz de poner la agenda política, se la van a poner. Exacto. Y si se la ponen, ahí tenemos grave problema. Necesitamos un Vizcarra mucho más... Propuestas. Tenemos que avanzar con propuestas. O sea, el gobierno tiene que plantear reformas ya. ¿no? Necesitamos un Vizcarra un poco más mano fuerte y no tan blandengue como lo tenemos hoy y populista. Bueno, en su primera fase logró posicionarse porque hizo propuestas, puso la agenda. Lo mismo tiene que hacer ahora. No lo está haciendo, ese es el problema. Doctor Fran Portugal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto que nos haya visitado y esperamos tenerlo más seguido por acá. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y retornamos, no se muevan.